this is the end. Pensar en Mitsuya es pensar en el que quizás sea el más maduro de los miembros de Touman, siempre tratando de calmar las aguas y buscando la salida menos extrema de todas. Todo esto con una actitud calmada. Este rasgo de su personalidad lo acompaña durante todas sus apariciones y tiene que ver mucho con su trasfondo, el cual veremos más adelante. Si repasamos su primera aparición, es quien lleva a Takemichi a la reunión de Touman cuando iba a ser el conflicto de Moebius. También es quien explica la situación sobre la banda y es en esta reunión donde detiene a Pachin y Payan cuando amenazan a Takemichi, sin temor a enfrentarse a sus compañeros si la causa es justa. Vemos que este rol de mediador se extiende durante esta conversación, pero también tendrá el papel de salvador. Será quien lleve a Takemichi a buscar a Draken antes de la pelea y no duda en agradecerle por detener la pelea entre Draken y Mikey. Entiende que hay muchos gestos que son más poderosos que los golpes. También es en quien Draken confía para detener a Moebius luego de quedar malherido. Más adelante no duda en reprender a Payan por lo que está haciendo, mostrando que también tiene autoridad. Me gusta el detalle de que sea él quien llega con Payan al ver el estado de Draken al final de la batalla de Moebius, cuando está en el hospital. Muestra que es capaz de dejar cualquier conflicto por un bien mayor, cosa que se muestra en su felicidad al saber que todo salió bien y al hablar con Payan de lo que pasó. Como si fuera un hermano mayor, no duda en reprenderlo al decirle que entiende sus sentimientos con Pachin, pero Draken también se preocupaba por eso. Es más, iba a visitarlo fuera de prisión todo el tiempo, y le aconseja que se disculpe con Draken y con todos los demás, haciendo de intermediario entre ambos. Su rol de mediador vuelve a verse cuando detiene a Baji de seguir golpeando a Takemichi en el arco de Valhalla, y es en este arco donde nos enteramos que fue un miembro fundador de Touman junto a Baji, Mikey, Draken y Pachin, por la conversación que tiene Mikey con Takemichi. En los flashbacks donde Mitsuya tiene 13 años, seguimos viendo esta idea de mediar y calmar las cosas, pero agregamos algo más, un comentario sobre los primeros toppuku de Touman, y este concepto sobre la ropa volverá mucho más adelante. Vemos a Mitsuya en acción cuando pelea contra Valhalla, salvando a Takemichi y acto seguido haciéndolo reaccionar, primero con un insulto, primera vez que vemos esto en él, y segundo, como es costumbre, con un discurso. Takemichi ahora pertenece al escuadrón y debe perder el miedo a pelear. Esta rigurosidad es recompensada más tarde con un agradecimiento hacia Takemichi por al menos haberlo intentado, y al hacerlo consiguió subir la moral del equipo. Al final de esta pelea, como sucedió en la alegría de saber que Draken había vivido, también lo vemos derramar lágrimas por la partida de Baji. Cuando nos muestran su vida por fuera de Touman, vemos que en su escuela es el líder del club de manualidades, particularmente en costuras de ropa, y siendo más específico es quien personalmente le hace el uniforme de la pandilla a Takemichi, que sabemos por Payan que solo los miembros fundadores han tenido ese honor, lo que muestra el aprecio de Mitsuya por Takemichi. Él mismo lo dice, le agradece por salvar a Draken y por parar todo en el Bloody Halloween, donde el mediador, que en este caso era Mitsuya, había sido superado por la situación. Lo siguiente que sabremos de Mitsuya es el arco donde más se lo desarrolla, los Black Dragon. Frente al pedido de Hakai para abandonar Touman, Mitsuya sabe que hay algo más detrás de esta decisión. Si hay una oportunidad para mediar, él lo tomará, buscará hablar con Taiyu. Esta decisión de Mitsuya de ayudar a Hakai va más allá de una simple relación de compañero de banda, que con Hakai ya se conocían de pequeños cuando, como de costumbre, detuvo una pelea en la que estaba. Mitsuya hablará de que la violencia debe ser usada para proteger, todo esto mientras cuidaba a sus hermanas pequeñas. Una gran frase que explica por qué nunca lo vemos usar la violencia en exceso. Este contraste entre la violencia medida y la violencia porque sí o en exceso se ve reflejado como contraste en el villano de este arco, Taiyu. Se da el encuentro entre Mitsuya y Taiyu y es genial. Desde las poses de ambos, Taiyu sin zapatos mirando con desdén y Mitsuya desde la educación, sin dejar de lado los diálogos. Mitsuya lo saluda con es un placer conocerte y Taiyu sigue con una acusación, responde que estuvo manipulando a Hakai y hay mucha hipocresía en esta frase ya que es Taiyu quien manipula. Pero el diálogo sigue. Mitsuya responde con una sonrisa y un comentario irónico y Taiyu con un insulto. En este diálogo vimos las dos posiciones de ambos. Luego de decirle que dejará ir a Hakai a cambio que deje de maltratar a Yusuha, esto es respondido con un golpe de Taiyu que Mitsuya bloquea. Después de esto acceden al trato y por consiguiente a una tregua. En esta escena vimos reflejada el ideal de Mitsuya. Podría haber usado la violencia, pero eligió usar las palabras para liberar a Yusuha. Como le dirá Hakai, no importa lo difícil que se pongan las cosas, solo usa tu fuerza para proteger. En un flashback sabremos más sobre el trasfondo de Mitsuya. Solo tiene a su mamá que trabaja hasta tarde, así que por eso cuida a sus hermanas. La razón detrás de su madurez es esta. Debió de
cuidar a sus hermanas desde muy pequeños, lo que implica madurar antes. Y Hakai dice que debe ser duro, por eso le pregunta si no es difícil lidiar con todo esto, a lo que Mitsuya responde que no odia la situación en la que nació. Si bien parece tener todas las respuestas y las palabras justas, en una discusión con Yusuha sobre el trato que ha hecho, ella dice una frase que llama su atención. Al hablar de Hakai y de cómo protegía a Yusuha, le dirá que es más fuerte de lo que cree, como creyendo que está subestimando a su hermano, pero Yusuha le dice que esas altas expectativas han causado mucho dolor antes, frase que cobrará muchísimo sentido más adelante. En la pelea contra Taiyu, Yusuha trata de apuñalar a su hermano, pero es Mitsuya quien se interpone, y al ver a Yusuha malherida por Taiyu, lo enfurece, y está listo para pelear. Lanza un insulto hacia Taiyu, rompiendo la tregua previamente pactada, y con un consejo: nunca se golpea a tu hermana menor, no importa qué tan mal se comporte, se la perdona con una sonrisa. De eso se trata ser un hermano mayor. Mitsuya entiende que las palabras no son suficientes contra alguien que no escucha como Taiyu y llegan los golpes. Y si bien logra aguantar bastante, es derribado por Inupi con un golpe a traición. Luego se levanta y tiene un plan. Le pedirá ayuda a Hakai para pelear contra Taiyu. Recordemos que Hakai está aterrado por la fuerza de su hermano mayor. Mitsuya pone esta presión sobre Hakai, que termina quedándose atrás, y Mitsuya recibe el golpe ante la risa de Taiyu. Luego de la revelación de que quien protegía a Yusuha no era Hakai, sino todo lo contrario. La hermana soportaba los golpes de Taiyu para que Hakai esté a salvo. Mitsuya entiende su error cuando le dijo que no odie la situación en la que vivió, ya que él había odiado la suya, cuando en una ocasión escapó dejando solo a sus hermanas, y al día siguiente llegó y su mamá lo golpea diciéndole: siento que hayas tenido que soportar esto, y lo abraza. Esta anécdota se expande mucho más con un flashback hacia el final del arco, pero creo que es mejor mostrarlo ahora, ya que hay muchas similitudes entre la personalidad de Mitsuya y la de Draken, maduros para su edad y siempre pensando en la solución menos conflictiva, y hay una razón detrás de esto. Tomando esta anécdota, vemos que en el pasado Mitsuya había huido de su casa y lo vemos haciendo un graffiti. Curiosamente es cuando conoce a Draken, que halaga su dibujo y le da su comida, que cambia por la propiedad entre comillas de graffiti. Al ver que no tenía dónde ir, lo invita a su casa, la cual está llena de mujeres jóvenes. Recordemos que Draken vive en una especie de prostíbulo, y Mitsuya se sorprende por la libertad de la cual goza Draken, y dirá que esta libertad es tener suerte, que él huyó de su casa por no soportar cuidar de sus hermanas pequeñas y que le gustaría vivir ahí. En ese momento es cuando recibe el golpe de una de las jóvenes, ya que algunas de estas mujeres están sin hogar o no tuvieron otra opción más que trabajar ahí. Pueden identificarse ya sea con la madre de Mitsuya o con bronca ante la falta de responsabilidad de él. Salen de ahí y Draken le pregunta si la comida de su mamá le gusta. Mitsuya responde que no, que es horrible, a lo que Draken desliza la frase que a él le encantaría poder decir eso, lastimosamente no tiene padre ni madre. Lo mismo pasaba con las chicas. Teniendo la oportunidad de ir a su casa, Mitsuya decide no hacerlo. Draken nota la preocupación por sus hermanas en su rostro y le motiva a volver a su casa. Ahí es cuando su mamá le dice: siento que hayas tenido que soportar esto. Me gusta que esta anécdota termine con que ambos hayan tatuado el mismo dragón, ya que son bastante similares en personalidad, aunque Mitsuya confesará que admira a Draken. Volviendo a la pelea, Mitsuya le dirá a Hakai que no es el único que quiere huir. Todos son débiles, pero para eso está la familia, para eso están ellos, para apoyarlo. Al ver la abrumadora fuerza de Taiyu, saben que están perdidos. Mitsuya entiende que aquella frase de Yusuha sobre expectativas altas, en este caso Mitsuya puso sus propias expectativas de hermano mayor sobre Hakai, cuando este no podía cumplirlas, tal como hacía Taiyu. Si bien no lo hizo de manera intencional, el daño de no estar a la altura de lo que se espera fue similar. Sabemos que Yusuha fue quien protegió a Hakai por sí misma, y esto es símbolo de respeto para Mitsuya, que no duda en decírselo. Si bien el encuentro es ganado por Mikey y Draken, Mitsuya nombra a Takemichi como MVP de la noche. El cierre del arco de los Black Dragons viene con una celebración de Año Nuevo donde Mitsuya asiste con sus dos hermanas pequeñas, lo cual me parece un gran cierre para este personaje que supo ser hermano mayor de muchos, a veces incluso simbólicamente de Takemichi. Para cerrar el análisis, creo que es necesario destacar una curiosa evolución en Mitsuya, particularmente en su manera de agradecer a través de la creación de indumentaria. Recordarán que de pequeño hice un comentario sobre el uniforme de Touman. Esto se extiende cuando lo vemos realizar el uniforme de Takemichi como agradecimiento, y creo que esto cierra muy bien en un futuro cuando es diseñador de moda, ya que concluye su relación como mediador y hermano mayor de Takemichi. Vemos que también hace el vestido de novia de Hina y el traje de Takemichi para su casamiento. Ha estado presente cuando Takemichi entró a la banda, fue el encargado de vestirlo y está ahí en un momento que trasciende la banda y es importante para Takemichi, cerrando así su influencia en todos los ámbitos.